Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo, así no se nos hace tan largo. Parece que el Comité de Bioética de la Sociedad está con ganas de trabajar. Me están diciendo que sea breve y que los deje, ¿sí? Para encargarse de ustedes. Así que 2 o 3 avisos parroquiales, como todos los meses. Primero, muchas gracias por estar acá un día de semana y hasta ahora. En nuestra reunión científica, como ustedes saben, estas reuniones además se filman y se suben a la página web de la sociedad y están disponibles para que puedan verlas cuando ustedes quieran a partir de un tiempo prudencial, que creo que son 2 semanas a partir de hoy, ¿sí? Ustedes están viendo atrás mío, digamos, algunos afiches de propaganda. Está muy lejos, así que vamos a hablar del próximo congreso nuestro que se hace en la ciudad de Mar del Plata este año, que ojalá puedan venir, ¿sí? Del 7 al 9 de septiembre. La profesora doctora Margarita Murgieri va a ser la presidenta del congreso y nos prometió un congreso realmente superador con respecto al del año pasado, que ha sido un muy buen congreso que se hizo acá en la UCA, en la Católica, en Puerto Madero. Así que bueno, los esperamos, ¿sí? Vamos a tener de vuelta al profesor Facundo Manes haciendo la apertura de nuestro congreso, discutiendo las neurociencias, y el doctor Jauregui cerrando el congreso discutiendo las gerociencias, digo, para empezar a empatarlo un poquito. Que es un concepto, se llama ciencia del envejecimiento en español, ¿sí? Gerociencia viene de la traducción del inglés porque se está tratando de acuñar el término por el gran desarrollo que ya tenemos hoy a nivel mundial en todas las áreas de investigación. Así que vamos a tratar de dar un panorama general en el cierre de nuestro congreso este año. Y bueno, están todos invitados. Entonces yo voy a presentar a la profesora doctora María del Alfano, que es la titular de nuestro capítulo de bioética en geriatría de la sociedad, que a su vez va a presentar a los otros ponentes y se va a hacer cargo a partir de ahora de nuestra reunión científica. Muchas gracias. Bueno, muy bien. El capítulo, somos los 3 integrantes del capítulo. A mi izquierda está el licenciado Bedoya, que es psicólogo, y a mi derecha está María Reina Guillemi, que es musicoterapeuta. Además es diplomada en gerontología, ha hecho cuidados paliativos y psicogeriatría. Entonces hemos decidido hacer una reunión especial, o sea, reunión científica, pero como es de ética y todos la ética la tenemos adentro, esto nos enseña. Entonces vamos a presentar un caso y lo que queremos es que lo discutamos entre todos, escuchar la opinión de todos ustedes, y después daremos las conclusiones entre todos. Lo que quería saber yo acá son, levanten la mano los que son no médicos. ¿Quiénes no son médicos? ¿Qué sos? ¿Qué? No, estoy en el primer año de medicina. Primer año de medicina. Abogado. Así que son todos médicos, todos trabajamos con adultos mayores. Bueno, yo lo que le quería decir es que la vejez, la ancianidad, presenta a la bioética muchas cuestiones y dilemas que si no los tratamos, y yo diría en forma obligada, nos llevan a cometer en la atención sociosanitaria de los ancianos o de nuestros pacientes todo tipo de arbitrariedades. Así que quiere decir que hay cosas que tenemos que tener presentes, todo nos maneja, todo accionar es ético. Las cosas no son éticas, nosotros las hacemos éticas cuando accionamos. Y todo esto nos basamos en principios y en valores. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es leer un caso. Presten mucha atención porque hay muchas vetas para discutir y para hablar. Y lo que queremos, después nos vamos a bajar con 2 micrófonos para que todos opinen. Porque esto es de todos los días. Tal vez este caso no tan frecuente, pero lo que pasa acá lo van a ver todos los días en sus pacientes, en las internaciones. Entonces, la idea es que entre todos aprendamos. Bueno, muy bien. Vamos a presentar. Sí, dale, yo sigo. ¿Alguno de acá, levante la mano, quién trabaja en geriátricos? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. En una inspección municipal, una de las personas alojadas en un geriátrico, a quien llamaremos Carlos, expresa que su hijo lo llevó engañado y que su familia quiere quedarse con su negocio de repuestos de automóviles.
Asimismo, se constata que el establecimiento, ubicado en la zona noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no dispone de la historia clínica respectiva. Aproximadamente 20 días después, concurre una auditoría, esta vez con médico, psicólogo y un abogado, que entrevista al denunciante, al director de la institución y a miembros del personal auxiliar para constatar el reclamo. Se accede a una historia clínica evidentemente iniciada después de la primera inspección. Carlos tiene 85 años. La historia clínica registra que ingresó por sus propios medios, ayudado por un bastón. Regular estado general, orientado en tiempo y espacio, falta de aseo personal, estaba muy sucio, con sabañones y hongos en manos y en pies, y cabello largo. Traía una tomografía de cerebro que muestra un proceso involutivo acorde a la edad y el laboratorio estaba anémico. Se observa que permanece en silla de ruedas atado por la cintura con pañales para incontinencia. De la entrevista y la prueba practicada, un mini mental, surge que se encuentra lúcido, globalmente orientado, con conciencia de situación. En la entrevista relata que lo llevó uno de sus hijos desde un hospital municipal cercano al lugar donde vivía, al que había ingresado como consecuencia de una caída. El hijo entendió que su padre no podía seguir viviendo solo y no lo consultó para llevarlo a este establecimiento situado a una cuadra de su casa, de la casa del hijo, no a la vuelta. No concurre diariamente y cuando lo hace es en horario nocturno. El hijo va a la noche. Carlos comenta que cuando le pide algo le contesta: yo no soy tu cadete. Su otro hijo solo lo visitó una vez en este tiempo. Hace varios años está separado de su esposa porque ella lo trataba muy mal y no le hablaba. Es su apoderada y le cobra la jubilación, aunque él prefiere ahora manejar su propio dinero. El negocio está a nombre de los dos hijos por decisión de Carlos y su esposa. ¿Vamos bien? 4 años atrás estuvo en otro geriátrico de puertas abiertas en la zona sur de la ciudad por haber presentado caídas. Se repuso y después fue a vivir a un departamento detrás del negocio que ahora está cerrado. Comenta que sabe que no puede vivir solo, pero quisiera volver al otro geriátrico donde podrían visitarlo sus amigos. Expresa que tiene un hermano fallecido hace un tiempo y otro que murió hace un año, situaciones que no puede superar. Vamos a ver algunos aspectos de la entrevista. El entrevistador: ¿qué es lo que usted necesita? Este es un buen geriátrico, me tratan bien, aunque la comida es más o menos. Yo no puedo comer huevos y fritos, y acá me dan milanesas que me hacen mal. Tengo problemas de hígado. Tampoco me dan el bastón. Estoy sentado acá, en una silla de ruedas, y no me dejan caminar. ¿Usted usaba la silla de ruedas cuando ingresó a este lugar? Entré caminando con el bastón y no necesitaba pañales. ¿Firmó algún documento cuando ingresó? No firmé nada. Se lo observa triste y llora en algún momento. Me siento encerrado, no quiero permanecer acá. Sé que no puedo vivir solo, pero quiero ir al geriátrico cerca de mi casa para que me visiten mis amigos del barrio. En la historia clínica no constan intervenciones de nutricionista, kinesiología o psicología, así como tampoco actividades recreativo-terapéuticos con la participación del residente. Cuando la médica auditora pregunta al dueño de la institución quién indicó la silla de ruedas, la contención y el uso de pañales, porque no hay indicaciones en la historia clínica al respecto, dice desconocerlo. El dueño de la institución dice desconocerlo, que era médico. Posteriormente, es la auxiliar encargada de turno la que reconoce la autoría de esas indicaciones por temor a que Carlos se caiga. Los pañales obedecen a que éste se demora mucho en el baño
y de esta manera no tienen que acompañarlo y esperarlo que salga. Hasta aquí la historia de Carlos. Ahora vamos a, entre todos, analizar... Esto es, sí, vamos a analizarlo entre todos. Cada uno vaya pensando, si tienen toda la historia, van a ver que hay muchísimas aristas para charlar, ¿eh? Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar? A ver, los que tienen geriátrico al final. Están en castigo. A ver, allá la señorita de azul. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, evidentemente, por lo que pudimos escuchar en el relato, existen varias anormalidades. La primera es abandono de persona y un maltrato hacia el adulto mayor. Podemos ver también que el paciente tiene una depresión, está en un geriátrico que no cumple con la reglamentación, no tiene un control médico adecuado. ¿Qué más podría decir? Estamos inmovilizando al paciente con la silla de ruedas y el uso de pañal, se podría decir así. Es una historia que se ve casi en todos los adultos mayores, ¿no? Mucho por trabajar, mucho por observar, y es un llamado de atención para la sociedad en general. No sé si se puede entender lo que quiero transmitir. Perfecto. Y si alguno tiene algo más para aportar. Un montón, vamos a seguir pensando. ¿Cómo se llama? A ver. Bueno, la caída preocupa a muchos, a la familia también. Y creo que cuando hay una caída y no hay gente que se ocupe directamente del paciente, piensan que la mejor solución es ponerlo en un geriátrico para que lo cuiden otros. Eso es una cosa fundamental. El personal siempre es escaso, entonces es mucho más fácil trasladarlo, ¿no es cierto?, en una silla de ruedas que no se le va a caer, que ponerle cualquiera de los otros elementos. El bastón, como él lo usaba, considerarían que se volvería a caer, o cualquiera de los otros elementos que hay. Levantarse de noche, que los viejos generalmente se levantan para orinar, le significa la atención del personal. Esperar, porque tarda, es cierto, en desvestirse o vestirse. El peligro de caerse en el baño hace que el personal que esté ahí busque la forma más sencilla de resolver un problema y termina siempre en iatrogenia, porque al fin y al cabo, aunque quiera orinar, ya ni lo pide, se deja orinar para que lo cambien después, y si tiene la suerte que lo cambien regularmente y no como terminan después con todas las otras lesiones. No soples más, no soples más, dejá a los otros, vos no le soples más. Bueno, creo que esta historia es un conjunto de todo lo que no se debe hacer. Empezando porque el paciente ingresa en contra de su voluntad. Hoy no está permitido eso, o sea, un paciente que está lúcido no tiene por qué ir a un geriátrico cuando no da su consentimiento en el ingreso. No hay una historia clínica que avale el abordaje interdisciplinario desde un primer comienzo, la inician después de la auditoría. La verdad que es un error enorme, porque es cuando más tenemos que acompañar al paciente. No hay intervención de nutricionista, kinesiólogo, psicólogo. La realidad es que este paciente necesita todo, como todo paciente geriátrico. Hay mucha iatrogenia y mucho por trabajar. Me parece muy interesante para aprender lo que no se debe hacer. Vamos a hacer del abogado del diablo de la parte del geriátrico. Paciente de 85 años que hacía 4 ya había estado en un geriátrico. Una persona joven para allá, hacía 4 años que estaba en un geriátrico, por lo tanto, la patología no es nueva, es vieja. Él ya estuvo en un geriátrico, sabe la experiencia y supongo que tampoco habrá entrado por su propia voluntad. 1, 2.
se mal llama geriátrico a todo. Esto no es un geriátrico. Si no tiene historia clínica y no tiene personal, no pida ni nutricionista, ni psicóloga, ni terapista, ni nada. Es simplemente una casa donde tienen viejos, no es un geriátrico. Por más que esté habilitado. Y evidentemente, como dijo la doctora Yasnuk, no tienen personal suficiente para ni hacerlo caminar, ni acompañarlo al baño, ni establecer las demandas básicas del paciente. Tal es así que la historia clínica se hace posterior a una auditoría. Si no, ni hubieran hecho, no sé si al resto tendría historias clínicas. El hecho que ingresa a la institución, pónganse también del lado de los familiares, si el paciente ya estuvo 4 años antes internado por caídas y repite en 4 años las mismas caídas, llega un momento donde la familia, por más que el paciente tenga cierta autonomía, decide cortar por lo sano y no sé en este caso, pero en la gran mayoría de los casos decide una institucionalización para justamente evitar que los estén llamando a las 2 de la mañana a alguien porque lo encontraron tirado y hacía 24 horas que estaba tirado en el piso. No, acá no refiere que hubiera una cuidadora en la casa, porque si no, no estaría sucio, etcétera, etcétera, como refiere la historia clínica. Pero evidentemente se parte sobre la generalización que todos son los geriátricos, todos se llaman geriátricos, y no es así, no es así. Porque esto, si no tienen personal suficiente, si no tienen profesionales a cargo, no le pidan que la historia clínica, simplemente es una casa donde habitan gente mayor y que se arreglan como pueden. No los estoy justificando, simplemente que eso también es un geriátrico y es un poco los que estamos de este lado, tratamos de combatir la idea que esto es la generalidad. Y es la generalidad en la medida de que existan y que lamentablemente, como yo siempre digo, no tenemos ningún estímulo económico de apoyo para revertir ciertas situaciones, ya que nos inspeccionan como clínica y nos cobran como sanatorio. No, nos inspeccionan como clínica y nos cobran impuestos como hoteles. Y yo no soy un hotel ni soy una clínica. Es dueño de un geriátrico el doctor, ¿eh? Por eso dije, soy del otro lado. Solo quiero decir... Hay que ser ahí. Bueno, yo soy médica clínica y viendo el cuadro de presentación del paciente en su higiene, su pelo, su ropa, su peso, a mí me parece que le está faltando una buena evaluación cognitiva para ver hasta qué punto es real lo que él manifiesta de que sus hijos lo abandonan, que por ahí no lo visitan, puede ser, hasta qué punto es real toda la situación y el deseo de querer él volver a su lugar, a su casa o a donde sea, porque me da la impresión de que él solo no puede vivir, con caída, sin caída, le falta higiene, le falta alimentación, le falta contención, le falta ayuda de una persona que esté al lado de él y que por ahí la familia no se la puede brindar y termina en una institución, geriátrico, hogar de ancianos o lo que sea. Creo que de ahí hay que ver hasta qué punto lo que él manifiesta es tan así como la realidad que está viviendo. Me parece que no coincide lo que él manifiesta y su deseo con la realidad de lo que se manifiesta en la historia clínica, de su higiene, la falta de cuidado, la falta de contención. Es mi opinión. Solamente quiero agregar a lo que dijo el doctor, que esto no es realmente un geriátrico, porque realmente todas las estadísticas dicen que los viejos donde más se caen en número son en los geriátricos. Y buscando las causas han sido por la falta de iluminación, por la falta de personal, por estar con medicamentos, con hipnóticos o sedantes a la noche que se levantan. Es decir, en estadísticas de caída, los geriátricos, este tipo de geriátricos que mencionamos antes, se llevan todos los premios de las caídas. A mí lo que me llama la atención con respecto a lo que decías es que el señor se da cuenta que no puede vivir solo, pero busca un lugar donde él se sentía ameno viviendo. Eso es lo que me llamó más que nada la atención con respecto a eso que vos decías recién. Sí, de su gente.
Yo no entendí bien, pero donde él está a una cuadra de la casa. Del hijo. Del hijo. La otra punta estaba. Por otro lado, convengamos que si los hijos se ocuparan de él, no hubiera ingresado en el estado de abandono en el que se encontraba. O sea que la realidad es que los hijos no se ocupaban de él en forma habitual, no en forma constante. Si no hubiera ingresado con alguna patología, pero una persona limpia, bien nutrida, etcétera. Por lo tanto, de cualquier manera, sea la institución que sea, nunca va a reemplazar a la familia. Evidentemente acá hay un abandono previo. No es la institución la que genera la problemática, sino ya es un problema de familia. Y como todos viven una realidad pasada que creen que es mejor a la presente. Es el haber sido y ya no ser, como el tango, ¿no? Muchos. La vergüenza de haber sido. Yo siempre sostengo, hace más de 30 años que tengo geriátrico y nadie me tocó el timbre para ingresar. Generalmente vienen acompañados por familia. Lo que pasa depende de cada institución si el ingreso es adecuado, porque muchas veces yo le he dicho a los familiares, ¿por qué buscan una institución si todavía no es el momento? Está bien contenido en la casa, está bien alimentado, no, estamos viendo la posibilidad. Bueno, si ya están viendo es que ustedes ven cosas que no me están transmitiendo, porque no, nadie ve. Es decir, el geriátrico no es algo que uno va para ver si le queda bien o no una camisa o le queda bien un par de zapatos. Cuando uno ya toca el timbre e ingresa y averigua es porque está viendo cosas o está previendo cosas que no relata en la entrevista. Pero la entrevista es con la familia. A mí, yo por lo menos en mi experiencia, nunca vino la persona a tocarme el timbre y averiguar él. Recuerden que vivimos en un país latino donde se queda en la casa todo el tiempo que puede. Yo siempre digo lo mismo, la familia Campanelli, con los dos adultos mayores en la punta de la mesa, estén como estén. No estamos en un país sajón donde la persona va buscando ante el avance del tiempo dónde tener una buena calidad de vida cuando uno requiere ese momento. Eso se ve en los países sajones, los países latinos. Mi experiencia no es esa. ¿Qué más? Todos están viendo parte de este gran entramado. ¿Qué más? A ver, por ahí. ¿Quién ve alguna otra cosa? A ver, ahí, acá. Dale. Dijeron todos de que si bien el paciente ya no puede estar solo, pero me llamó la atención un poco también que lo solo que está el paciente, ¿no? Porque no lo acompaña la familia y tampoco lo acompaña el centro o la institución donde está. O sea, su queja, si no hubiese sido porque hubo una auditoría, nadie la hubiese escuchado. Entonces, está encerrado y la verdad que me llama la atención eso, ¿no? Está encerrado y no poder transmitir su queja, que por ahí no sé si pasa, qué tan frecuentes son las auditorías o... Encerrado y atado. A ver, sigan pensando que esto es... A ver, el abogado. Como colegas miembros del Comité de Bioética y Derechos Humanos, eso es lo que dijimos, y con el enriquecimiento que ustedes seguramente van a hacer a posteriori, comento que es interesante el caso que hemos construido en su oportunidad, porque hay una serie de violaciones a los principios básicos y elementales de la bioética, y hay, según escuché los relatos de los que predecieron, hay un desenfoque sobre el objeto central que hay que tener en mira. Por eso es bioética y derechos humanos. ¿Qué es lo que debemos priorizar? ¿A quién? ¿En qué contextualización? Y fortaleciendo qué espíritu de intervención interdisciplinaria debemos entender, quizá que desde una mirada paternalista vamos a obtener un resultado determinado.
desde un enfoque más amplio, interdisciplinario, que es lo que nosotros bioeticistas tenemos, vamos a obtener otro resultado. Por cierto que ustedes, ahora en las conclusiones, cuando consideren, nos van a enriquecer aún más. De abogacía y de legales no sé nada, pero también me parece que acá el señor cedió sus bienes a sus hijos, su empresa o su comercio, y como todo, creo que estos hijos no son los mejores hijos, porque me da la impresión de que es como que se quieren sacar el paquete de encima en este caso, con respecto a lo que él también manifiesta. O sea, poniéndome del lado del paciente, me opongo a lo que había dicho antes, en el sentido de que el señor no sé hasta qué punto está tan lúcido, orientado y coherente en su presentación, y los hijos me parece que lo están abandonando un poco también por todo lo que él manifiesta, pero también hay que ver hasta qué punto es real todo lo que él manifiesta. En el primer slide no se puede volver a poner el primero. Espérate que, si ahora lo pone. Vamos, que están hablando casi todos, vamos. ¿Qué tal? En realidad yo lo que sí estaba pensando es que en realidad a este paciente y a la familia, en realidad es como que le está faltando una guía, llámese o geriatra o médico clínico de cabecera, médico de familia, porque en realidad uno poniéndose también del lado de los hijos, ¿no? Y viendo a lo mejor a su padre que se cae, que saben que a lo mejor no puede estar solo, que necesita a lo mejor algún tipo de contención, lo único que a lo mejor se les ocurre es llevarlo a un geriátrico, por ejemplo, ¿sí? Pero si a lo mejor hubiesen tenido alguna guía, algún médico que sí los puedan llegar, claro, guiar, o sea, a lo mejor otra hubiese sido la historia, ¿no? Está muy bueno, es una guía es lo que necesitan. A mí me parece. Sí, como que la determinación es... Claro, o sea, guiándolo, o sea, porque en realidad, con respecto al tema de las caídas, viendo por qué se está cayendo, estudiando otro tipo de cosas que a lo mejor podrían llegar a mejorar la calidad de vida, ¿no? en general. Eso es muy importante. ¿Quién? Ahí, otra vez. Sí, dale. Sí. Como aporte también a lo que dijo la colega, volvemos a lo básico en este caso. Yo considero que hay un abandono hacia el papá, lo principal, porque si los hijos fueran responsables, hubieran buscado ayuda con un profesional, no hubiera llegado a tener la depresión que tiene, porque el señor está con depresión, está mal vestido, con mala higiene, tiene caídas, que las caídas pueden ser múltiples, pero hay algo que siempre nos olvidamos, que es revisar los pies. Sí, perdón que diga esto, pero un paciente descuidado va a tener las uñas de los pies como garras, largas, y eso también facilita las caídas en los adultos mayores. Ahora, este paciente tiene depresión. Los pacientes, los adultos mayores con depresión, hacen una demencia en contexto de depresión. Entonces, si bien tiene un examen, un mini mental orientado, también pudo haber tenido en su momento una depresión, que va a acentuarse a medida que el señor se sienta abandonado, falta de contención porque está en un lugar que no quiere estar, porque no tiene amigos, gente nueva, está en una situación en la que antes no presentaba, podía deambular solo, ahora está dependiente física y psicológicamente del personal que lo va a ayudar. Entonces, el punto central es, para mí, es el abandono, la falta de cuidado de los hijos al adulto mayor. Y convengamos que está el otro extremo, cuando los hijos que cuidan a los padres y los tienen acorde a como debe estar, el último recurso que tiene el hijo
es llevarlo a un geriátrico cuando realmente ya no tiene más para aportar con el padre. Son los dos extremos. Este caso es el extremo del abandono. Eso es lo que quería aportar. Yo quiero preguntar algo. Vos dijiste que tiene un abandono físico-psíquico. Yo me pregunto también si no lo tiene económico. Porque fíjense que acá expresa que su hijo lo llevó engañado, que su familia quiere quedarse con su negocio de repuestos de automóviles y la esposa por ahí que es la apoderada o algo de eso. Una cosa es cederle a los hijos para el manejo y otra cosa es cederle el inmueble con todos los derechos de propiedad. Yo, ya que hay dos abogados en la sala, sería interesante saber si esto se produce realmente por las caídas o porque para que deje de manejar directamente los bienes que le corresponden y estando vivo todavía no tiene por qué los demás adueñarse. Yo puedo confiar perfectamente en él si lo único que lo pusieron en un lugar y él sigue siendo el dueño, pienso que tiene un despojo económico y que si él tuviera derecho, que él lo tiene, si él pudiera manejar esos bienes, no necesitaría que lo lleven a ningún lado, él mismo se contrata el otro servicio que quiere. Exacto. Es así y... Segundo asterisco y lo que está entre paréntesis. El negocio está a nombre de los dos hijos por decisión de Carlos Claro, y la esposa. pero... Y ya la esposa es la apoderada porque ya no puede ir al banco a cobrar. No. Una situación de autonomía que el paciente no tiene. No sabemos. Ya se dio el negocio, ya no está a nombre de él, por lo tanto no es despojo. La esposa le cobra la jubilación y están separados hace años. Evidentemente es un paciente que ya se ha, y como dije, 85 años y hace 4 que estuvo en un geriátrico. Esta es una problemática de larga data, no es una problemática actual y evidentemente no sé si está con autonomía ni para ir al banco a cobrar. Él desearía, sí, hay un montón de pacientes que desearían económicamente poder manejar dinero y no saben ni siquiera el valor de los billetes. Eso es una subjetivización. Sí, yo estoy adivinando. Estoy adivinando, ahí no dice nada al respecto. Orden en la sala, día uno, vamos. Estoy adivinando en base a lo que dice ahí. Como abogado y bioeticista, digo que no sabemos exactamente si no está lúcido. Este señor está lúcido y estaba capacitado, así como aparentemente se dio el negocio, aparentemente, porque la violencia económica existe, el desapego, el abandono, la cuestión abandónica luce claramente del contexto de esta situación traída por el comité. Entonces no podemos decir que ni siquiera podía ir al banco, no, acá por eso confluye y ahí dice claramente que hay una ruptura del marco bioético legal, es decir, que se incumple con lo que yo llamo la biojuridicidad, que es la contextualización de la situación del marco que debió haberse respetado en este caso. Y no se hizo. Ustedes vean que con el avance de las normativas a nivel local y fundamentalmente a nivel mundial, internacional, local digo por la modificación en el Código, la Ley de Salud Mental, exige claramente, prácticamente la internación, no es un depósito, es un derecho autónomo de la persona, aún a pesar de que se pudiera dañar a sí misma, mientras no daña a terceros. Es muy clara la ley y es controvertida a sí mismo. Este caso marca pautas para debatir, pero nunca omitiendo el foco central que está puesto, debería estar puesto en la autonomía de este señor, que se ha vulnerado. ¿Quién más? El otro Está de acuerdo con la autonomía.
No, buenas noches. Estoy de acuerdo con el colega en lo que dice. Igualmente, el tema de la autonomía de la voluntad se presume, por lo tanto, si hubo determinados consentimientos en negocios jurídicos, no hay vuelta, digamos, no hay forma de verlo salvo que se pueda realizar un estudio integral de la persona para determinar si realmente está. Exactamente. Después hay una observación también que puedo hacer, es en cuanto a la historia clínica, que creo que es en la filmina anterior, no sé si se puede volver, o en la otra, cuando habla de la historia clínica. La historia clínica. Que no había registros. Que no había registros Ahí antiguos. está, la historia clínica no regresa. No había registros. Especialistas y estaban todos. Exactamente. Al no haber una historia clínica y posterior se genera después de la auditoría, entonces yo desde el punto de vista como abogado puedo por ahí sospechar de la veracidad. Entonces cuando hablamos de que entró sucio voluntariamente, yo lo tomaría con pinzas, viéndolo desde mi punto de vista. Por lo tanto, quedaría en duda misma de los otros profesionales que lo tengan que ver posteriormente y tratarlo. Esa es otra de las observaciones que puedo hacer. Y escuchando un poco a todos, bueno, yo trabajé en una unidad carcelaria que tiene, actualmente es la unidad 26 de Lisandro Olmos, que trabaja con gerontes y valetudinarios. Todo lo malo que se habla es todo lo que pasa en las cárceles, y bueno, y escuchar que pueda existir posibilidades de tratamiento está muy distante del sistema carcelario que estamos viviendo en la Argentina. Sería muy bueno también que se pueda de alguna forma hacer escuchar a funcionarios este tipo de problemas y extenderlos esta problemática hacia, por ejemplo, el Ministerio de Justicia en la parte de salud penitenciaria. Sí. Completando algo que escuché, que vincula la cuestión etaria con el grado de lucidez. Eso es erróneo absolutamente. Se habló aquí de que un hombre de 85 años no tiene absolutamente nada que ver. Hola, buenas noches. Yo creo que hay un bache importante desde que el paciente, decimos, era autónomo hasta que aparece en esta institución hecho un harapo, sin higiene, con enfermedades. Ese bache de acompañamiento de algún familiar o de algún asistente terapéutico o de un médico de familia, ahí está el bache. Yo creo que uno no llega de estar re bien y autónomo a un geriátrico y terminar en una silla de ruedas y con pañales. El abandono se produjo antes. El deterioro se produjo antes. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere opinar? Allá, presidente. Hola. No, algunos aspectos generales ya que están todos los alumnos del curso, sería bueno que saquemos más riqueza de este caso, digamos, ¿no? Sí, falta aportar, ¿eh? Sí. Vamos a agregar después. Todavía... Falta, bueno, qué interesante. Acá recién empieza el caso. No, está bien, digamos, lo primero que estoy viendo ahí es que uno por un mini-mental no puede decir que un paciente esté lúcido, globalmente orientado sí, o con conciencia de situación. El mini-mental se usa para otra cosa. Digamos, no es la fuente de información y además no tenemos el punto de corte, porque si ese mini-mental le da 10, está mal, y si le da 23, por ahí no sé si está bien. ¿Okay? No es el instrumento para tomar esa decisión, sí puede ser la anamnesis. Otras preguntas, digamos, yo no soy dueño de un geriátrico, trabajo en un geriátrico, que es diferente, o en un lugar de larga estancia. La otra pregunta que uno se tiene que hacer como geriatra es la indicación del pañal. ¿Está bien? Lo común, lo habitual es que se ponga un pañal para que esté cómodo el personal o el dueño del geriátrico gaste menos en lavandería de la ropa y no porque tenga una indicación. En general, digamos, los que son alumnos ya van a tener su clase de incontinencia, digamos, pero el manejo
de estos pacientes no pasa por poner o no un pañal, digamos. El manejo es un poquito más o debería ser un poquito más exquisito en el momento de indicarlo. Digamos, el concepto geriátrico es que un pañal es paliativo. Cuando uno coloca un pañal es porque no hay nada más para hacer, ¿sí? Entonces tiene que ser, digamos, o es una de las intervenciones médicas geriátricas más importantes porque uno está discapacitando a un paciente definitivamente, por lo menos en este punto. Entonces, simplemente tomando esa parte de la historia. Lo otro que le quiero decir es que a mí no me consta que legalmente un geriátrico deba tener una historia clínica. Lo que se exige es un legajo de un paciente. Esto es importante porque a veces la justicia, ahora hay una ley en la Argentina que cuando hay un caso que está sospechado de haber tenido alteraciones de salud mental, de oficio la Fiscalía puede pedir, digamos, la intervención de esa historia clínica o de ese paciente o de esa historia para ver si fue bien tratado o no, si fue abusado o no, etcétera, en la internación en donde esté. Digamos, si los geriátricos, digamos, no tienen historias clínicas y tienen legajos de paciente, esa ley no los alcanza. O sea, esto es una discusión, yo no soy abogado, digamos, pero es una discusión que hemos tenido en algunas instituciones, porque no hay obligación legal en la ley de contrato de geriátricos, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, para llevar una historia clínica. Eso no quiere decir que no haya que hacerlo médicamente, son dos discusiones distintas. Y lo otro que me preocupa es, digamos, la mezcla entre bioética y jurisprudencia, ¿sí? Porque los médicos rápidamente tendemos a defender nuestras actitudes o nuestras decisiones y a pensar todo desde el punto de vista legal cuando hay cuestiones bioéticas que son superiores al punto de vista legal y que son las primeras que tenemos que atender como médicos. O sea, no es lo mismo autonomía desde el punto de vista de la jurisprudencia que desde el punto de vista bioético, no es exactamente el mismo concepto. Un paciente puede estar en una situación legal de abuso y ser autónomo desde el punto de vista bioético porque no tiene ninguna condición mental o física que impida que sea autónomo. El doctor Schiffi preguntó hace un rato si había un consentimiento de internación, que es legal y obligatorio en nuestro país hoy tenerlo. O sea, lo primero que debe hacer una inspección cuando va a un geriátrico es preguntar si el paciente firmó que está de acuerdo con la internación. Ese es un dato interesante para saber si se pidió o no se pidió en este caso. ¿Está bien? Y lo otro, desde el punto de vista geriátrico, esto no es infrecuente de ver, se lo van a encontrar todos los días, casos similares a son difíciles de interpretar en el tiempo, digamos, después de 4 o 5 años. Muchas veces los pacientes, digamos, en el momento que toman decisiones, como puede ser el haber legado el negocio a los hijos, que serían muy amorosos a esa altura, me imagino, son, digamos, absolutamente legales desde el punto de vista de lo que exige la jurisprudencia de un legado comercial, y si no se puede demostrar que en ese momento el paciente era insano, de alguna forma, no hay forma de revertir eso. Y eso no es abuso económico. Abuso económico es no darle quizás un lugar decente en este momento, pero no el haberse quedado con el negocio del paciente, ¿no? Así que bueno, nada, ya no sé, cuando dan más datos se nos irán ocurriendo más cosas para debatir. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, seguimos un poco. La OPS dice que la bioética es una actividad y no un código de preceptos. La bioética es una disciplina que consiste en el análisis a la luz de los principios y criterios éticos que busca guiar la práctica en las distintas áreas de la salud. Entonces nos preguntábamos qué hacíamos. Fíjense que nosotros no analizamos a todas las personas que intervienen en este caso. Hasta ahora dijimos que estaba el médico, estaba el paciente y estaba el hijo. Y sobre esas personas centramos nuestro análisis. Pero para hacer un análisis bioético funcionamos dentro de un sistema. Miren todas las personas que intervienen que no consideramos. Obviamente, el director, vamos a centrarnos, obviamente Carlos es la persona, está la esposa a quien llamaremos Ana, que están separados, y los 2 hijos, Juan y Pedro. Pero dentro de la institución hay más gente que tampoco miró o tampoco averiguó qué pasaba. Obviamente, siempre vamos a centrarnos en el director médico. Pero había 2 médicas en esa institución. ¿Qué vieron? ¿Qué hicieron con el paciente? El director médico podría decir, bueno, yo tengo tantas cosas que hacer que me voy a ocupar también
de tener que mirar lo que hacen las médicas, de completar la historia clínica. Y las médicas, cuando recibieron al paciente, ¿qué hicieron? ¿Por qué se preocuparon? ¿Reciben a un paciente y no le preguntan nada? La nutricionista que había en la institución, cuando él se queja de la comida, la nutricionista, ¿en base a qué elabora la dieta? Va a decir, bueno, yo tengo un menú cada 15 días. Cada 15 días lo roto para que no coman lo mismo y bueno, yo mi tarea la estoy cumpliendo, ¿qué más? Yo lo hago. El kinesiólogo, ¿qué hacía? ¿Con qué? Las indicaciones con un paciente que entra caminando y está puesto en silla de ruedas. ¿No trabaja con el paciente? ¿No lo ve? ¿No le pregunta? ¿Que es un muñequito que pone a funcionar en un momento? A este lo pongo que se agarre de la baranda y se pare, a aquel otro le hago que haga fuerza con los brazos. ¿Qué hacen? ¿Cómo miran? Y el psicólogo, que también había en la institución, todo este personal era personal que estaba en la institución, no lo inventamos. Obviamente, todos cuando presentamos un caso ponemos ciertas trampas, porque no vamos a poner todo de entrada, sino se hace muy fácil. Y el psicólogo no lo entrevistó, no le preguntó, no sabe qué pasaba. La terapista, ¿cómo completaban o la historia o el legajo? ¿Dónde ponían lo que trabajaban con los pacientes? Y las asistentes geriátricas y el resto del personal, a ellas son las responsables de haberlo puesto en la silla de ruedas y haberlo contenido. Y les van a decir, y bueno, escúcheme, yo tengo que levantar a todos los pacientes, hacer todas las camas, limpiar la habitación, darles la medicación, darle de comer, los tengo que bañar, tengo que abrir la puerta o tengo que atender el teléfono, depende si hay o no hay secretaria. Yo tengo que hacer la cosa un poco más fácil. A mí siempre me asombró, y las mucamas, que también están, a mí me asombra que dentro de la ley de contrato de trabajo, después de un año que están como mucamas, suben al escalafón de asistente. ¿Y la capacitación? ¿Qué hacen? ¿Cómo es? ¿Por qué solo responsabilizamos en lo que el médico hizo o dejó de hacer? ¿Qué es lo que le pasó a Carlos? Y Carlos como padre, ¿qué padre fue? ¿Cómo era su relación con Juan? No de Juan para con Carlos, de Carlos para con Juan, que es el hijo que en este caso nombramos como el que lo iba a visitar. Y Pedro lo fue a ver una sola vez. ¿A él no le toca? Porque es fácil echar la culpa. Y yo sostengo que eso es bíblico, porque es desde que Dios le pregunta a Adán dónde está, por qué comieron del árbol del que no debían comer. Y él le dice, y la mujer que me diste por esposa me sedujo y comí. Y Eva, cuando Dios le pregunta, le dice, bueno, la serpiente me tentó. Yo no tengo la culpa es del otro. Entonces, en este caso es lo mismo. ¿Por qué la culpa? Bueno, está bien, pero claro, no tiene que ver con culpa, pero yo siempre la culpa la tengo que poner a alguien. Yo no soy responsable de lo que hago. Si yo soy como musicoterapeuta, trabajo en un lugar y me dicen, tenés que completar en el legajo, en el libro, donde fuere que tengo que escribir. Si no escribo, ¿qué pasa? Y cuando yo veo un paciente que está contenido, ¿qué hago? También es mi responsabilidad, como profesional que estoy ahí. Porque si no somos todos cómplices de una situación, de no haberle preguntado a Carlos qué pasaba. Mi rol es un poco el ser el abogado del diablo. Y el abogado del diablo, en los antiguos procesos de canonización, no era el que decía que alguien no podía ser santo, sino era demostrar que era lo suficientemente santo para poder ser canonizado. Y en esto es lo mismo. ¿Por qué la culpa la tiene el director médico? ¿Por qué la culpa la tiene el asistente? ¿Por qué responsabilidad de Carlos? ¿Está lúcido o no está lúcido? Si yo no miro todas las personas que intervienen, no lo voy a resolver. De acuerdo a cual vea que yo vea el problema, voy a buscar la solución. O sea que la idea es reformularnos todo esto a la luz de todos estos componentes que tenemos ahora. Sistémico, por supuesto, porque digamos que es el sistema el que interviene en todas las personas. Me gustaría que dijeras algo de Ana, que te faltaba.
de Ana. Y es que Ana no sabemos nada, porque ella le cobraba, pero que, digamos, de la familia hay una historia y hay una relación que yo no la conozco. O sea, no la conozco porque no la pregunté. Y es lo que hablábamos cuando preparábamos el caso. Yo tengo que preguntarle al otro y escuchar lo que el otro me dice. Si yo no me dispongo a escuchar, no voy a poder saber. No sé por qué se separaron. Todos tenemos una historia con las personas con las que nos relacionamos. No es de golpe. Y si es de golpe con alguna persona, también hay que ver a quién nos hace acordar esa persona que tenemos. Pero Ana, ella, una postura, no tenía relación, pero le cobraba. Claro, eso, digo, por lo menos la responsabilidad económica de seguir manejando los bienes tendría que haber tenido algún compromiso. Pero Ana, tampoco él dice que Carlos, de lo que surge de los datos que nosotros manejamos, tampoco dice que Ana no le daba el dinero. No viene esa queja por parte de Carlos. Esa queja no es que como me dieron la milanesa y me dieron el huevo frito, que yo no puedo comer. Aparece como tangencialmente la información que nosotros manejamos para hacer el caso. Igual hay un dato que no comenté antes, que es bastante frecuente. La ilusión de él es ir al otro geriátrico porque de esa manera sus amigos lo podrían visitar. Tampoco surge que existieran esos amigos, y si existieran, hipotéticamente que haya entrado desnutrido, desasiado, etcétera, esos amigos hubieran intervenido previamente al ingreso de la institución. Por lo tanto, la existencia de esos amigos queda en el aire. Es un deseo, y aparte él refiere, discúlpame, yo creo que él no manejaba dinero y nunca, no sé si Ana se lo daría a los hijos, porque su ilusión es poder manejar dinero. Evidentemente hace mucho tiempo que esa persona no manejaba dinero, vivía de lo que Juan, que sería su nexo, porque si el otro hijo venía vino una sola vez a verlo, vivía de lo que Juan le proveería, pero él no manejaba dinero en la medida de que en ningún lugar surge que él tuviera acceso a dinero. Vivía atrás del negocio, por lo tanto, los que abastecían, alquiler no pagaba porque era su propio negocio, y los que abastecían de alguna manera la situación económica de Carlos, supuestamente, insisto, esto es todo hipotético, habría que tener parámetros más certeros para poder No, decir. pero surge del caso traído un interés manifiesto de Carlos en ser mudado de lugar porque él quería estar con sus amigos. Es decir, que no hay ningún deterioro cognitivo fehaciente que demuestre lo contrario. Pero tampoco dice que existen esos amigos. Que se verificó, obviamente. Yo insisto, me baso en lo referido. Los amigos no aparecen y no parecen siquiera mencionados por él que hayan venido a verlo. No, porque el geriátrico está en la otra punta. Estaba en otro lugar. El geriátrico anterior estaba en zona sur y él no vivía en la zona sur. Sí, era cerca de la casa de él. Sí. Y los amigos eran el kiosquero, el verdulero de la cuadra, donde vivió siempre. Okay. Él vivía en ese cuartito detrás del garage. O sea, esos eran sus amigos, la gente del barrio, que los saludaban al pasar. Yo quiero que cierre un poco acá y después se... Sí. Pero ¿se respetó la voluntad entonces de Carlos? No. No, claro que no. No, de eso. El geriátrico anterior. No, una cosita sobre las responsabilidades de las distintas disciplinas. En realidad, yo sé que es difícil en los geriátricos que estén todos juntos y se reúnan en equipo interdisciplinario, pero eso es lo que podría, digamos, si todos se hubieran reunido, hablar sobre Carlos y con Carlos, todos juntos como equipo interdisciplinario, eso también hubiera funcionado mejor que si cada uno lo hubiera entrevistado un día diferente de la semana y no se hubieran podido reunir. Claro, lo que sí surge de esto, que vos decís que nadie dirigía ese nada. Exacto. No había reuniones de equipo. Porque hay mucha gente de distintas Exacto. Claro.
los hogares se hacen reuniones de equipo interdisciplinario, donde se plantean los casos problemas para que después el área que corresponda trate de solucionar el problema que surja de la reunión interdisciplinaria. Indudablemente acá no había, y además hay un relato de él que él no habla para nada de la mujer en el relato. Habla de que tiene una situación conflictiva con los hijos, según lo que dice el relato. Y tampoco habla mal del geriátrico. No. Acá me atienden. Él habla que se quiere ir de ahí porque quiere ir a donde le iban a ver los amigos. A ver, doctor, licenciado. Le damos la palabra. ¿Quieren hablar? Buenas noches. Para no repetir pues todo lo que han estado diciendo, a mí me parece que es importante como ponerse en los zapatos del Señor y darse cuenta que simplemente él se quedó sin familia, es decir, no tiene esposa, no tiene hijos porque uno nada más lo vio una vez. Juan como que recae como toda la culpa sobre el hijo pues que lo llevó, se quedó sin hermanos porque si no estoy mal en un fragmento decía que un hermano murió y el otro murió hace poco, hace un año y el otro hace poco. O sea, la única red de apoyo que el Señor tiene es sus amigos, lo que usted decía que el Señor de la tienda, esa es su familia, esa es su red de apoyo y es muy importante pues darse cuenta si el gatillo fue la muerte de los hermanos y el darse cuenta que a pesar está solo, o sea, está totalmente sola, sin nadie de la sangre y él, como bien lo acaba de decir, pues él no habla mal de la institución. Y si no estoy mal, en el primer geriátrico era un geriátrico diurno al que él iba y volvía a su casa, iba y volvía. Entonces sí había una adherencia al tratamiento que creo que esa fue la causa por la que simplemente pues estuvo nada más un rato, algo, no sé, temporal y no todavía pues seguía allá. Entonces me parece que es, o sea, el Señor sí quiere estar con alguien, sí quiere como mejorar y esa el punto en el que él dice quiero manejar mi dinero es como quiero como empezar otra vez a ser yo, a verme por mí mismo y no ser como una carga para el único hijo que ve por él, me parece. No, digamos, a mí me cuesta todavía, después de todo lo que escuchamos, encontrar cuál es la pregunta de bioética de este caso. Estamos discutiendo derechos, estamos discutiendo cuestiones legales, digamos, y cuál es la pregunta de bioética, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien hizo la consulta? Ahí vamos a cerrar el caso. Y lo otro que yo quisiera decir es cuántas veces lo visitaban los hijos cuando no estaba en el geriátrico, porque parece que estamos demonizando una institución, cuando la institución son 4 paredes. La realidad es que probablemente el señor estaba más solo afuera que adentro también, esa es una realidad, ¿sí? Entonces, a veces uno carga o rápidamente hace un diagnóstico culpógeno, como decía la licenciada, y por ahí antes lo visitaba menos, y el hijo tomó una decisión para hacerse cargo un ratito de un padre que por ahí estaba solo o fue determinado tipo de padre que no sabemos o lo que fuera. Entonces, a mí me parece que acá se mezcla un poco lo que sería el buen trabajo gerontológico que se debe hacer, que eso es lo que estuvimos discutiendo, me parece, ¿sí? De enfocar el caso, tratar de entenderlo, conocer la historia, que no vamos a cambiar porque por eso se llama historia, ya ocurrió, y qué explicaría por qué este señor hoy está o estuvo en el momento que ingresó a la institución de determinada manera. Entonces, una cosa es discutir si hay o no hay una situación de maltrato, de abuso, de, digamos, incumplimiento o de no permitirle los derechos que le corresponden como persona, ¿sí? Sí, claro. Y otra cosa es cuál es la pregunta bioética de este caso. Sinceramente a mí no me queda tan claro. ¿No te quedó claro? Ahora lo cerramos. Espera que al final lo cerramos. Pon la pregunta. ¿La que sigue o la anterior? La que sigue, la que sigue. Bueno. Hay otra más después de esa. Tenemos Es cierto, no sé si se escucha. No, ¿No? Más fuerte. ¿Ahora? ¿Se escucha? En realidad es cierto. Quedaría pendiente dónde aparece la bioética, porque estamos acostumbrados en estos últimos tiempos a pensar la bioética como es una disciplina nueva que se incorpora al desarrollo del conocimiento humano. Y en realidad, esto que parece novedoso
por la historia del desarrollo de la bioética y cómo se introduce en nuestras sociedades modernas y posmodernas, y nos olvidamos que su fundamentación está en la ética. La ética, que es, diríamos, ni más ni menos que nace con el hombre en comunidad. La ética depende de mí y de otro. Siempre habla de dos personas, o de otras muchas personas, pero la ética nos relaciona con el otro. Fundamentalmente somos sujetos éticos porque vivimos en sociedad. Y aunque estuviéramos aislados en algún momento de nuestra vida, portamos una herencia y una historia de vida que nos relaciona con otras personas, aunque no estén presentes en ese momento. Justamente la definición que pusimos, que marca que la bioética es una actividad y no un código de preceptos, porque es un ejercicio permanente y cotidiano que hacemos, no solo con los pacientes o con las personas que nos consultan profesionalmente. Lo hacemos en nuestra vida cotidiana con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos. Es decir, que va a estar siempre sujeto a discusión y a tensiones, inevitablemente, las relaciones entre las personas, ¿sí? Y cuanto más complejas se hacen las sociedades, más se desarrolla el conocimiento y más nos invaden las nuevas formas de comunicación y la tecnología, se hacen más complejas y mucho más discutibles la forma, el modo y los resultados de la interacción que tenemos unos con otros. Dentro de la bioética tenemos que reconocer que hay una parte que correspondería a la bioética clínica y dentro de ella la ética del cuidar, que ahí sí es prescriptiva. Ya no es una cuestión de opinión. ¿Cuáles son los cuidados indispensables que tenemos que recibir para poder desarrollarnos en nuestro mundo, en nuestra sociedad? Los cuidados básicos esenciales, los que nos instauran como sujetos de derechos en el mundo que habitamos. Pero esta ética prescriptiva va desde antes de nuestro nacimiento, viene de nuestra concepción. ¿Qué debemos hacer? Ese es el camino, no solo para los especialistas o para las distintas profesiones, para todas las personas. Y tomando una cita bíblica, cuando Dios pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? El otro le contesta, yo no soy el guardián de mi hermano. Este es el primer dilema ético que surge en la fratria, ¿sí? En la descendencia. ¿Yo soy el guardián de mi hermano? Esto es ética del cuidar, que existe aun cuando no se había escrito. Es preescritura. Si no, no habríamos podido desarrollar las colonias humanas, ¿sí? Ahora esto que entendemos y que encontramos como un descubrimiento moderno, donde hacemos una confluencia entre bioética y derechos humanos y sentimos que se refuerza el armazón ideológico y conceptual que va a guiar la conducta humana, pasa muchas veces a ser una estructura ideológica donde ya aparecen muchas éticas, una utilitarista, otra consensual, otra personalista. Entonces, ¿dónde está la unidad conceptual de lo que debe ser el cuidado, lo que debe ser el comportamiento, lo que debe ser el respeto y la centralidad de la dignidad humana? Este es el problema básico. Por supuesto, nosotros lidiamos permanentemente como sujetos éticos que ejercemos una profesión con situaciones como la de Carlos,
y muchos otros. Y constantemente estamos tensionados también por nuestra deformación profesional, porque también tenemos una orientación, ¿sí?, de acuerdo a nuestra profesión, y tendemos a mirar un ángulo y tratamos de ampliarlo, incorporamos gente y traemos psicólogos, musicoterapeutas y kinesiólogos y hablamos de equipos interdisciplinarios, y muchas veces nos ahogamos, ¿sí?, en esta nueva forma, estilo, consigna de abordaje de las situaciones y la problemática que tenemos que atender, y perdemos de vista al sujeto que es digno por sí mismo, consciente o no consciente, lúcido o no lúcido, en estado terminal o como sea, ¿sí?, o no nacido. Por eso este ejercicio nos reconfortó. Sabíamos que iba a ser despertar muchas inquietudes, porque aparte se refiere a lo que prácticamente estamos todos los días haciendo desde el campo geriátrico y gerontológico. Esto es un desafío cotidiano, ¿sí?, con el cual cargamos. Yo pensaba que justamente la geriatría y la gerontología tendría que ser mucho más fácil, porque con esto de la interdisciplina y que todos hablamos del paciente, estamos bárbaros con la gerontología y la geriatría, y pasan estas cosas. La geriatría tiene que ver con la gerontología. Los geriatras también somos gerontólogos. Al viejo hay que verlo desde todos los aspectos. ¿Qué hacemos con dar la pastillita para la presión si el vecino le trae chorizo porque no tiene plata para comprar? Si yo no veo otras cosas. Yo quería referirme a este caso de Carlos porque no se puede cambiar todo esto. No cambiamos al hijo, no cambiamos al director médico. Vamos a cambiar a todos. Digamos, veamos qué cosas, acá dijeron cosas muy valiosas. Acá, antes de que se institucionalizara, algo pasó, faltaba la mirada integradora, geriátrica, gerontológica. Alguien que viera, alguien que lo ayudara a Juana por ahí, no internarlo ahí. Porque por ahí, ese fue un paso en el cual hemos sacado un poco de dignidad a Carlos. Por ahí se internaba en el otro geriátrico. Y no a la vuelta de Juan, porque él así podía ir a verlo, que a las 8 de la noche, y no hacerle las cosas que quería el padre, ir a buscarle las cosas al taller que él quería tener cerca. Entonces hay cosas que se pueden evitar. Y cuando hablamos de principios y de valores, porque todo lo que hacemos, lo hacemos con valores y principios, y el principio fundamental, el valor fundamental es la dignidad. Valés por lo que sos, no por lo que más creen que sos. Si él está lúcido, entiende, quiere eso, o sea, ¿lo puede obligar el hijo a estar esto? Después voy a contar cómo termina. ¿Y qué principios? Y bueno, el principio de, ¿qué derecho humano? Y la libertad que tiene él de decidir a dónde quiere estar. Y evitarle el abuso y el maltrato. Acá han abusado y lo han maltratado. Entró caminando y sin pañales y a los 20 días estaba sentado en una silla, atado, con pañales. Y ustedes saben que en una institución geriátrica, esto lo tienen que saber, la primera semana es de alto riesgo para un viejo que se interna en un geriátrico. Mucha mortalidad y mucha morbilidad, síndrome confusional, se infectan. Y en el mes también hay que pasar el primer mes, eso lo van a ver cuando en el curso de esta especialización. Entonces realmente el dueño del geriátrico, vamos a mirar un poquito acá, él sabe esto, sabe que el ingreso es importante para el viejo, para acompañarlo, que todos lo tenemos que estar siguiendo. ¿Nos falta ética o nos falta saber qué pasa cuando uno ingresa a un geriátrico? Uno se pone a pensar y, ingresa un paciente y nadie lo vio, porque el extremo de hacer mal es no verlo. Lo ignoraron, nadie lo vio, no es una persona. Y de esto se trata la ética, en realidad. Y como estos valores humanos no los podemos ver, y bueno, empezamos a hacer leyes, y la ley del geriátrico, y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que eso van a tener que leer, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la ley nueva 5970 que acaba de salir de los geriátricos. Tengo que poner por ley lo que no puedo hacer humanamente, porque
Entonces, tengo que poner por ley lo que humanamente no puedo valorar, que es al otro, como digno. No les cuento si está demente, porque por ahí pensamos que no tiene ni razón y lo tiramos como los espartanos a los deformes, los tiramos. Entonces, cuando uno se pone a ver estas cosas, tener que dar clase y pensar en los derechos humanos y tener que hablar de derechos humanos con los viejos, cuando eso tiene que darse por sentado, es el derecho de toda persona, de un niño hasta un viejo, lo dice la Constitución. Entonces yo creo que en esto, o sea, ahí pasó algo. ¿Tiene responsabilidad el director médico? Y sí, las médicas que no lo vieron eran 2. Después de la inspección las echaron a las 2, por supuesto. Después pasó muchas cosas después de esta inspección. Y el kinesiólogo, si hay algo, y esto es para aprender, y yo lo aprendí de tantos años y de tantas canas, a veces es más importante el kinesiólogo que el médico. El kinesiólogo lo hace caminar, no estaría sentado ahí atado. Entonces, yo soy responsable que de un síndrome geriátrico venga otro, y que yo lo inmovilice, le ponga pañal y tenga incontinencia. Y somos todos médicos y acá, para colmo, geriatras y gerontólogos. Entonces, este camino de abuso y maltrato, claro, abuso y maltrato será provocado, será a conciencia, y bueno, vamos a llamar quién lo ató. Y bueno, el auxiliar de enfermería. ¿Y usted por qué lo? Y porque tenía miedo a caerse. ¿Usted sabe que es una privación ilegítima de libertad que usted ate a un paciente sin indicaciones? Eso es una indicación médica. Lotría la aspirina y contención física. Eso es una indicación médica. ¿Cómo me va a atribuirme a atar a un viejo porque tengo miedo a caerse? O sea, la indicación de la contención de Carlos es el miedo de la auxiliar de Luisa de que se caiga. Y de paso, cañazo, el pañal porque no llegamos, ¿no? Entonces uno dice, es porque no saben, esta auxiliar no sabe, tendrá que capacitarse, tenemos que enseñarle, ¿no? Esto de los síndromes geriátricos, tenemos que enseñarle que lo estamos haciendo dependiente, porque entró caminando y sin pañales. Y usted ahora lo tiene al mes atado. ¿Qué pasa acá? ¿Faltará capacitación también? Y los especialistas, el kinesiólogo, la nutricionista, tener que decir en auditoría que yo tengo y me dan milanesa. Digamos, nadie vio nada. Esta es la invisibilidad que pasa con los viejos, por eso el abuso y maltrato. Yo creo porque está invisible el viejo, y más el viejo enfermo. Entonces, derechos humanos, la dignidad de la persona, como la tenemos cualquiera. Y ahora la bioética, como decía acá también, Buchman y Childress, que son 2 bioeticistas, le pusieron nombre a esos principios y valores que uno lo hace porque lo tiene adentro. La ética no se enseña, la tenemos adentro. Le puso nombre. Y es la ética de los principios, de los cuales hay beneficencia, hacer el bien, no maleficencia, evitar el abuso y maltrato, autonomía, autodeterminarme, lo que yo quiero, no lo que vos querés, lo que es para mí según mis criterios, mis valores, mis creencias. Y la justicia, que eso es más para la parte social. Entonces, acá en Carlos, ¿qué pasó? Y la autonomía respetada no estuvo. Y el evitar el abuso y el maltrato, y tampoco nadie lo hizo. Entonces yo creo que como conclusión, cerrando esto, tenemos compromiso ético, todos los profesionales, más nosotros los que trabajamos en geriatría, de evitar el abuso y maltrato y respetar la libertad. Y respetar la libertad, si lo traducimos en el principio bioético, es la autonomía. Y si evitamos el abuso y maltrato, el principio ético que es la no maleficencia. No hace falta ponerle nombres, autonomía y no respetar la voluntad del otro, miren qué sencillo. Entonces, cuando vos hacías la pregunta, ¿y dónde está lo ético? En todo esto. En todo esto. A que al viejo no se lo... Habiendo 20.000 cosas, al viejo no se le respetó la libertad y se abusó. Bueno, para terminar, va a hacer un comentario acá el... Estamos coordinando interdisciplinariamente. Dale. No, en relación a esto, recordábamos cuando preparábamos el caso lo que presentamos en el congreso pasado, en el Congreso de Geriatría, ¿sí? Está en la revista el caso. Claro.
Sí, no solo el caso, sino también lo que habíamos comentado era, hemos desarrollado un montón de conocimientos en relación al envejecimiento de las personas. Hablamos de gerontología, sabemos mucho más sobre la vejez que hace 30 años atrás, que hace 20 años atrás, o menos. Arribamos a mejores diagnósticos, nos capacitamos en toda la problemática de la persona que envejece y sin embargo parece que todos nuestros esfuerzos no permearon lo suficiente en el resto de la sociedad y seguimos encontrando los mismos problemas que hace 30 o 40 años atrás cuando nosotros teníamos menos conocimiento. ¿Qué pasa para que, o qué pasó, o qué está pasando, o será una tarea mucho más ardua, llegar a que toda la sociedad se comprometa con sus viejos, con sus propios viejos siquiera? Porque estos casos, Carlos, el otro caso Omar que teníamos, repiten situaciones que hemos visto muchas veces y que seguimos viendo y seguiremos viendo. Y yo creo que esto es lo más alarmante, que parece que estas situaciones, estos casos se reiteran permanentemente y muchas veces no se ve el cambio. Nosotros seguimos expandiéndonos, seguimos interviniendo, seguimos esforzándonos, pero parece que la sociedad ha desarrollado anticuerpos y no sé si esta sociedad sola o la humanidad a través de su desarrollo siempre ha relegado el tema envejecimiento y vejez al rincón y nunca ha querido comprometerse con su propio envejecimiento. Será más entonces que un problema de especialistas, no será un problema ético que está en la formación de nuestras propias sociedades, donde no tenemos un aprendizaje, una visión del envejecimiento mío como persona. Y seguimos hablando de los viejos, y los viejos siempre son los otros, son los Carlos, los Omar, el que está internado, el que viene a consultar, el que está tirado en un hospital, el viejo lúcido o no lúcido. Siempre será el otro. Y así todo no lo vemos como otro significativo, con su dignidad y con su necesidad de consideración y respeto como exigimos para nosotros mismos. Esto era más que nada una reflexión sobre... siempre vamos a hablar mal de la vejez. La pregunta final era, ¿cuáles tendrían que ser las estrategias de abordaje en internaciones de corta o larga estadía en personas mayores? Y la idea un poco es esto, de mirar todo lo sistémico, no por abordar estar de acuerdo con todo lo sistémico, mirarlo desde el punto de vista, desde la psicología sistémica, sino del ser humano como sistema de relación. El análisis biótico se realiza a luz de los valores fundamentales como el respeto a los seres humanos y su capacidad de decidir por sí mismos en base a sus valores y creencias, el bienestar de las personas y las poblaciones y la justicia. El análisis debe tomar en cuenta los contextos específicos y las situaciones concretas, identificando todos los elementos moralmente relevantes y buscando consistencia. Esto es la idea, ¿no? Y bueno, querrán saber cómo terminó el caso, después de ¿no? ¿O nos vamos? No. Después de la auditoría, claro, el director del hospital, el director médico, tomó noticia de todo esto, cambiaron a las médicas, empezaron todos a trabajar y bueno, y la psicóloga empezó a hablar con el hijo, lo que tendríamos que haber hecho evitando tanto dolor para Carlos. Empezó a hablar con el hijo porque lo había traído, porque todo esto que dijimos que era todo tal cual, y se empezó a trabajar, empezaron a trabajar todos en equipo, empezó a comer bien, no se quejó más de la comida, hablaron con el hijo y estuvo unos meses, le dieron hierro por la anemia, se levantó, caminó, seguía con bastón
Y a los 6 meses volvió al geriátrico donde él quería, cerca de todos sus amigos, el kiosquero, el verdulero. Pero digamos, fíjense, qué derrotero horrible estuvo esta situación, todo esto que pasó, cuando en realidad por alguien dijo allá, si esto hubiese sido guiado bien de entrada por alguien allá, aquella señorita de allá, si hubiese sabido qué hacer con esto, con la familia, si hubiese tenido claro, porque no trabajamos con la enfermedad de este viejo, trabajamos con la familia, si lo hubiesen podido orientar a Juan, lo hubiesen tranquilizado, lo hubiesen sacado la angustia, porque Juan en realidad lo volvió a llevar al geriátrico que él quería. Así que yo digo, ¿cuánto tenemos por aprender, ¿no? Y de trabajar? Porque todo este derrotero, todo esto que pasó, ¿cuánto se puede haber evitado si uno realmente se compromete con el viejo, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber venido. Sí. No quería preguntarte algo, Ariana. Cuando vos hablaste de capacitación, en realidad hay un elemento común que tendría que tomar a todos los miembros del equipo, que no pasa por cada uno lo que hace, sino entender lo que es la moral, la ética, esa capacidad moral que se nace, como dijo. Que uno la tiene adentro, claro. Y entender que hay otra cosa fuera de eso que hace a la práctica cotidiana, que si no tenés elementos morales y aprendido eso, todo lo otro tecnológico que vas a aprender no sirve para nada, no llega a buen fin. Yo creo que hay que hacer hincapié en algo que tenga a todo el grupo en la misma capacitación. Lo que pasa es que en los geriátricos cada uno hace su trabajo, ¿viste? Y es así, es todo un tema. Ahora viene todo el tema de la capacitación, de entender de qué se trata, de qué estamos trabajando. Me pagan poco, cada uno va, hace su trabajo. Pero yo lo que digo, no hay que desanimarse, hay que hacer microprácticas, de algo, una micropráctica. Bueno, hablé con el kinesiólogo del camino, lo que uno pueda, digamos, porque no podemos cambiar ni el geriátrico ni el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro interno, ¿no? Entonces de eso se trata también. Sí. ¿Qué tal? Los felicito. El tema es muy interesante, es muy viejo, como los viejos. Como nosotros. Y realmente la única manera de salir de esto es educando, que haya salud y que la gente que trabaja esté bien paga. Lo mismo el concepto de los viejos siempre fueron al fondo. Se casa el hijo, el nieto, y a la habitación del fondo de la casa cuando le dejaban. Y un ejemplo muy claro de muchos años es el geriátrico Sarmiento, que estaba en Recoleta, fue a parar al Martín Rodríguez a la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Buenos Aires, de la capital federal. Acá no hablo de política, la capital federal, gobierno de Buenos Aires. Entonces, estaban en la Recoleta, ni estaban en ese lugar, era muy lindo, y todo lo otro. Allá al otro donde estaba el Rodríguez. Está ampliado, tiene mucha cama, lo único que es malo es la dirección. Bueno, la directora o coordinadora general es Margarita Murcieri, pues es un chiste. Pero sí me gustaría, después de tantos años de estar de auditora... ¿A mí me decís? Sí, a vos. Por lo menos del gobierno de Buenos Aires o la capital federal, ¿cómo se llama? Soy auditora de los geriátricos, por eso. No, le digo a los chicos. Auditora de los geriátricos, si estamos hablando de esto, de las instituciones de larga estadía, mejor dicho. Por eso me que no entendí muy bien el hecho de la obligación o no de tener historia clínica cuando Jauregui hizo algo así, historia clínica o legajo, no sé. No, en la ley de geriátricos está, piden la historia clínica y en esta última que acaba de salir en octubre, la ley es Ley 5670 del 2016, bájenla, 5670. ¿Pero qué dice? ¿Algo distinto a lo anterior? Ahora sí, ahora te piden la historia clínica que ni te cuento. Ah, no, si es muy largo no, porque me van a matar. Lo que pasa que pasó, el control de los geriátricos lo hacía Desarrollo Social. Con esta nueva ley depende ahora de salud, o sea, de los médicos, qué desgracia. Porque por lo menos estaba en salud, había kinesiólogo, terapista, todo. Entonces al viejo lo iban a tratar. Ahora pasa a salud. Espero que no se transformen... Y es lo que corresponde. Y si tenemos el ejemplo que en PAMI durante muchos años estuvo en desarrollo, en bienestar social, ahora no hay
no hay ni un lugar para pasear ni a los institutos de larga estadía, son por necesidades físicas, clínicas, no es porque no pueda comer ni nada. La mayoría, eso están abajo de los puentes. Entonces, yo me acuerdo de que una vez que trabajé como médico, por lo menos cada 7 días tenía que evolucionar la historia clínica. La inventes o no, pero la historia clínica tenía que estar evolucionada. Sí, por eso, para que quede el concepto que toda persona, y más que esté en un lugar, cómo pasa sus días ahí, qué va sucediendo. Ahora, respecto al tema de la historia clínica, esto es muy simple, desde el punto de vista del trabajo de los abogados. El abogado, juntamente con el juez, la primera medida que toma es el secuestro, el allanamiento y el secuestro de la historia clínica. Es de fundamental importancia. Así como en los casos penales, lo primero que se hace es allanar y no toquetear, para decirlo claramente, el lugar, la escena. Claro. Bueno, felicitaciones. Sí, acá habla que dice que la historia clínica deberá contar con examen semiológico completo, el ingreso, porque uno ve 2, 3 palabras, semiológico completo, el ingreso, antecedentes patológicos, evaluación geriátrica multidimensional, ley, diagnóstico y tratamiento. O sea, los auditores van a ir a ver si tienen los antecedentes, la historia clínica, si el examen semiológico es completo, o la evaluación geriátrica multidimensional, diagnóstico y tratamiento. Y que sean evaluados cada 30 días. Esta es la nueva ley, lo que pide ahora. Es la nueva ley, porque hasta ahora no era así. Y segundo, primero y fundamental porque no es una residencia geriátrica, no es una clínica ni un sanatorio. Por eso ponen una... No es una... Ni el juez puede venir a pedir lo que quiera, que nosotros no tenemos ninguna obligación. Esto es una casa... Tenés historia clínica. Yo porque la quiero tener. Y así todo, cada vez que vienen a inspeccionar, y yo la hago como creo que tiene que ser, me dicen, así no es, dame un modelo. No existe un modelo de historia clínica porque no existe la historia clínica universal. La historia clínica es, cada institución tiene su propia historia clínica sanatorial. Ahora, en las historias clínicas de una residencia geriátrica, solo se ponen los datos de importancia. Si tuvo fiebre, si no tuvo fiebre, si fue externado, si no fue externado. Pero realmente, tener la obligación de poner paciente clínicamente estable, igual tratamiento, es una boludez de acá hasta la esquina. Y que venga el juez y la incaute. Y no va a haber ninguna modificación. Ninguna modificación. Una residencia geriátrica no tiene por qué suplir ni una clínica ni un sanatorio. Es simplemente un lugar donde se aloja una persona con necesidades de ser atendido, de ser cuidado, de ser respetado y de tener estímulos para seguir viviendo. Pero de ahí a convertirnos a nosotros en una progresión de una internación sanatorial, yo nunca acepté ni nunca quise que mi institución sea una derivación de un establecimiento nosocomial. Yo no soy un sanatorio, no soy una clínica, nunca lo quise ser y me inspeccionan como si fuera una clínica. Y yo nunca decidí transformar mi institución en una clínica o un paso siguiente a una clínica. No lo entiendo, nunca lo entendí. Y estoy leyendo la ley y es una aberración tan otra. Me incluyeron en la ley que tengo que tener grupo electrógeno a cargo mío. O sea, cada vez me agregan más cosas y quieren que sea más barato la institución. No lo entiendo, juro que no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Dónde está? Tratemos de cerrar. No lo entiendo. Entonces, que venga el juez y que incaute. ¿Incaute qué? No, yo lo que quería decir es que, digamos, obviamente hubiera un montón de principios bioéticos vulnerados en este caso, pero para mí es claramente un caso de malpraxis. ¿Está bien? Digo, porque podemos, ustedes saben que las recomendaciones de los comités de bioética no son vinculantes con la ley, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Pero, digamos, y que está implícito en todo lo que hemos discutido y que tenemos que discutir más de estas cosas entre los profesionales de los grupos. Pero en esto es claramente un caso de mala praxis, o sea, esto es falta de formación. Yo quiero que se pregunten cuántos, doctora, usted que trabaja en auditoría hace muchos años, ¿cuántos directores médicos de instituciones son geriatras? Lo cual tampoco es una garantía, ¿está bien? Pero, digamos, por lo menos alguna vez abrió un libro
que habla sobre el tema. Yo creo que muy poquito. Yo conozco dos, uno dueño y la otra directora médica. ¿Está bien? A ver, debe haber más, me imagino, pero ¿cuántas instituciones geriátricas, hogares, hay en la ciudad de Buenos Aires registrados? 800 más o menos, o más. No, menos, 500. Bueno, entonces con los no registrados 800. Otro tanto son Y estamos hablando de que conocemos 2 o 3 directores médicos que son geriatras. O sea, hay un problema que tiene que ver con la formación. O sea, un paciente que le ponen pañales y que los atan de la manera que ustedes lo describieron, que lo vemos todos los días en la práctica de hace años, eso es un sujeto que está en una institución que no sabe cuál es el trabajo que hay que hacer. Por supuesto, vulnera todos los derechos y vulnera los principios éticos. Está clarísimo. ¿Está bien? Yo por eso decía como profesional, yo como profesional no médico, cuando estoy en una institución así y veo eso, también lo estoy convalidando. Por supuesto. Entonces, pero puede ser que no sepa. A ver, cuando un médico indica un pañal, hay que preguntarse por qué lo indica. Yo estoy seguro que no lo sabe. Así como una internación es una indicación, en los viejos libros de geriatría, al principio de la especialidad en la Gran Bretaña, había un capítulo que se llamaba ubicación apropiada del anciano, digamos. ¿Sí? De vuelta, no son pacientes, son residentes los que están en estas instituciones. Si hacen fiebre, son pacientes. Si están viviendo, son residentes. ¿Ok? Digo, porque tenemos que tener el contexto claro frente a qué estamos. Digamos, la ley dice son hogares de geriatría, nos exige dirección médica de un hogar de ancianos. O sea, la otra pregunta que tenemos que hacernos es si esta institución, como está diseñada, es la apropiada para este señor. Yo estoy seguro que no. Digamos, si ustedes salen al mundo, digamos, civilizado, entre comillas, donde la geriatría, digamos, se diseña de otra forma, este paciente está en una institución diferente. No está la pregunta sería, ¿y qué institución tenemos para este tipo? No tenemos. Ah, claro. Bueno, por eso, de vuelta, mal praxis. ¿Ok? En este caso, otro tipo, digamos, pero lo que nos falta es conocimiento, transmisión de conocimiento y de que se empiece a entender que la forma, digamos, de solucionar los problemas en este grupo etario, ¿sí? Con los problemas que tiene, debe ser diferente a la médica tradicional que todos conocemos. O sea, el tercer nivel como tal es una cosa absolutamente antigua, un escaloncito por encima del asilar. Hoy en día, en el mundo, se está haciendo cosas absolutamente diferentes, que tienen que ver con los principios éticos, básicamente autonomía. El anciano vive como quiere, donde quiere, con supervisión, no en una institución cerrada. Digamos, estamos lejos de todo eso, ¿no? O sea que realmente... No es el futuro ideal, hay países que ya lo tienen, ¿eh? España. No, España no tanto, los países escandinavos son los que están con la teoría de preguntarle a la persona cómo quiere vivir. El Estado le pregunta cómo quiere vivir, y si el viejo enfermo, diabético, etcétera, dice quiero vivir solo, comer lo que se me antoja, traer minas a la noche, o señores, o lo que fuera, el Estado se lo respeta, porque respeta a la persona. ¿Está bien? Y no va un médico atrás a decirle le hace mal, le va a subir el azúcar. Sí, o los hijos y la familia, a prohibirle que él decida. Ustedes saben que la ley básica, digamos, de derechos de las personas, dicen que ninguna institución le puede evitar la salida de la institución. Hubo un caso que sentó jurisprudencia el juez Hoff en Mar del Plata, ¿sí? De un señor que salió y lo chocó un tren, o se tiró, no lo sé, y la familia le hizo un juicio al geriátrico porque le dejó salir. Perdió la familia. Pero esto, digamos, ¿cuántos médicos se animan a dejar salir un paciente de un geriátrico? ¿No? Siempre tenemos esta cosa de nos van a venir encima, nos van a echar la culpa, yo lo dejé salir, se cayó en la calle y se fracturó. Y la verdad que estamos hablando de principios básicos de las personas, digamos. Si yo hoy tuviera 80 años y quiero salir de acá e irme a la esquina a tomarme un whisky, lo quiero hacer. Y si me caigo y me fracturo, fue mi decisión. Digamos, creo que esa es la evolución que nos falta y es a la que han llegado algunos países para encarar el problema del envejecimiento. Digamos, son personas. ¿O somos? Hemos abierto nuestras mentes. Digo, ¿qué diferencia hay que tenga 80, 70 o 60? Son personas. Digamos, los derechos existen hasta después de muerto, digamos, si vamos a hablar de dignidad. O sea, el problema, ¿no? Por eso me parece que para cerrar un poco el caso y para que sea más entendible, estamos hablando de mala praxis, porque se hizo todo mal. Desde el médico antes de la internación,
de la familia que vive en una sociedad que no está informada y donde se invisibiliza el problema, más allá de los viejos que son, digamos, lo que se genera, y la estructura, digamos, que los atiende que no está bien formada. Perdón.